continuamos en esta preciosa experiencia de descubrir la palabra de Dios, los secretos del Señor que están allí. Bienvenidos a este nuevo día, a esta nueva jornada con la palabra de Dios. Recuerde los objetivos: crecer en el conocimiento de Dios, revelado en la palabra de Dios, la Biblia, pensar correctamente de Dios, de acuerdo a esta fuente preciosa que es la palabra de Dios, y caminar cada día con mayor integridad a causa o como consecuencia de lo que aprendemos de la palabra de Dios. El primer paso que tenemos es orar con gratitud. Muy bien, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha regalado como guía, recuerden, como guía. Yo quisiera, antes que tomar la palabra, hablarles un poquito de este libro. Este libro se llama El Hombre Celestial. Este libro tiene un testimonio que nos tiene que conmover a nosotros. Este es un testimonio de un misionero en la China, que, ¿cómo les parece, mis hermanos, hermanas, amigos? Tuvo que orar más de 4 meses, ayunar más de 4 meses, para que el Señor le provisionara una Biblia. Ahora, ¿por qué es conmovedor esto? Porque hoy la mayoría de nosotros tenemos la Biblia en el computador, la tenemos en el celular, la tenemos en la casa, en físico. Bueno, y la mayoría de las veces no la apreciamos. Este hombre, yo les voy a seguir hablando de él un poquito porque tiene unos testimonios tremendos. Por hoy les dejo cómo era esa pasión de ese hombre por la palabra de Dios, que oró y ayunó 4 meses para que el Señor le regalara una Biblia, porque en ese tiempo la Biblia en la China había sido recogida, quemada, ya todos daban por hecho que la Biblia en la China no existía. Estoy hablando de la década de 1970, 1980. Habían unas cuantas y él tuvo que orar y por fin alguien le regaló una Biblia después de orar noches completas para que Dios le regalara una Biblia. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha regalado, Señor. Gracias por esta provechosa guía de vida que nos has provisto, Señor. Señor, produce en nosotros deseo para estudiarla, para aprender de ella, Señor. Produce en nosotros deseo para vivir conforme las enseñanzas que tu palabra cada día nos va mostrando. Y, Señor, permite que a través de conocer, a través de vivirla, Señor, crezcamos en una relación más profunda contigo, oh Dios. Ese es el deseo, Señor, al acercarnos y estudiar y conocer su palabra. Muy bien. Vamos ahora a esa aventura de descubrir la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Ayer terminamos diciendo que la Biblia es el manual. Es el manual de Dios para el hombre. Es el manual de Dios para la humanidad. Hoy les voy a decir que la Biblia es un documento único. Así como lo oyen, un documento único. Y les voy a dar los argumentos por qué es un documento único. ¿Por qué? Entonces, primero, es un documento que se escribió a lo largo de 1600 años. Hay personas que dicen aún que se tardó casi 2000 años en la escritura, en la composición y la organización de este precioso libro. Mucho tiempo. Yo no conozco otro libro que se haya tardado tanto en escribirse y en componerse. También este libro ocupó alrededor de 60 generaciones. Pero no solo eso, sino que este libro ha sido escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales. Allí hay reyes, hay campesinos, hay filósofos, hay pescadores, hay poetas, hay estadistas, hay eruditos, hay de todo. Por ejemplo, Moisés era un líder político que fue adiestrado en la academia y en la educación de Egipto. Pedro era un pescador. Amós, el profeta Amós, era un pastor de ovejas, vivía en el campo cuidando sus ovejas. Josué fue un comandante militar. Nehemías
Era un esclavo que estaba en el palacio del rey y era el que probaba el vino antes que el rey lo tomara. Daniel era un primer ministro allí en Babilonia, pero también recuerden que era un hombre que había sido llevado en esclavitud. Lucas era un médico. Salomón, pues, es el rey conocido y reconocido por su sabiduría. Mateo era un publicano, o sea, los que recolectaban los impuestos entre su gente para dársela al imperio. Y por último, Pablo, que era un rabino, un hombre intelectualmente con mucho conocimiento y con mucha academia, entre otros. Igual este libro también fue escrito en diferentes lugares. Por ejemplo, Moisés escribió este libro, su parte, la mayor parte la escribió en el desierto. Jeremías, el profeta, lo escribió en una celda, en la cárcel. Daniel, pues creeríamos que Daniel escribió su composición en un palacio y en una montaña donde él salía a orar. Pablo también hizo sus principales escritos dentro de los muros de una prisión. Lucas mientras viajaba. Juan escribió sus libros en el en el destierro, en la isla de Patmos, y otros en medio de rigores de una campaña militar, en el destierro, bajo la persecución, etc. Y este libro también fue escrito en distintas épocas. David escribió sus poemas, sus preciosas inspiraciones en tiempos de guerra. Salomón lo hizo en tiempos de paz. Daniel, pues ya lo dijimos, en tiempos de esclavitud. Y como si fuera poco, fue escrito en distintos estados de ánimo. Algunos lo hicieron desde la cumbre del gozo, mientras que otros lo hicieron en una profunda tristeza y desesperación que les embargaba. También este libro fue escrito en distintos continentes, Asia, África y Europa. Y para terminar esta serie de decir que la Biblia es única, decimos que este libro fue escrito en 3 idiomas. El idioma hebreo, que es el idioma que ocupa la mayor parte del Antiguo Testamento, llamado también la lengua de Judá, o también la llaman la lengua de Canaán. También el otro idioma es el arameo, que fue los escritos que se realizaron en el tiempo de Alejandro el Grande, entre el siglo VI y el siglo IV. Y el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento es el griego, que era el idioma internacional en los tiempos de Cristo. 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al Salmo 119, que es nuestra tercera parte. Y vamos a volver a leer estos 3 versículos preciosos, estos 8 versículos, preciosos que tenemos, porque nos hace mucha falta aprender cosas de allí. Y hoy vamos a aprender algo más. Dice así Salmo 119, versículo 1 a 8, lo voy a leer rapidito. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, bienaventurados los que guardan sus mandamientos y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes eternamente. Amén. Ese salmo tiene unas cosas muy preciosas. Por ejemplo, ya empezamos a mirar en ese pedacito que el salmista empieza a usar 7 términos sinónimos. ¿Cuáles son? Mire que dice en el versículo 1, la parte final, los que andan en la ley de Jehová. Luego dice en el versículo 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios. En el versículo 3 dice, los que andan en sus caminos. En el versículo 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. En el versículo 5, la parte final dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
En el versículo 5, la parte B, en el 6, perdón, dice, entonces no seré yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Y versículo 8, tus estatutos. Entonces mire que aquí aparece 7 veces el término palabra de Dios, pero utilizando los sinónimos de los que ya hablamos. La ley, el testimonio, los caminos, los preceptos, los estatutos, los mandamientos, el juicio. Es casi como decirles que en 8 versículos se repite la palabra de Dios como 7 veces. Entonces, cuando un término se repite muchas veces en un mismo párrafo, eso tiene un mensaje muy importante. El mensaje tal vez es que lo principal de todo ese contenido es la palabra de Dios. En segundo lugar, ese pasaje nos hace énfasis en los que guardan. El versículo 2 dice... El versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan tus mandamientos. Entonces, ¿cómo les parece guardar? ¿Qué es guardar? Bueno, el versículo en el pasaje nos hace un llamado. En el versículo 4 nuevamente dice así. Versículo 4 nuevamente dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. En el versículo 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y otra vez en el versículo 8, tus estatutos guardaré. Esa palabra guardar entonces nos está como llamando la atención hacia algo que le pongo mucho cuidado, hacia algo que para mí es muy precioso, hacia algo que yo voy a tratar con delicadeza. Tus mandamientos guardaré, tus preceptos guardaré, tus estatutos guardaré, como algo a lo que yo estoy atento, algo a lo cual estoy observando. En cierta medida estoy comparando mi vida con eso para decir, tengo que guardar esto que el Señor me está ordenando. Un llamado del Señor con la palabra no es solo leerla, no es otra cosa, es intentar esforzarnos por guardarla. Jesús dijo en San Mateo capítulo 7 que hay unos que son los que oyen la palabra, pero no la hacen. A ellos los llama que son personas parecido a alguien falto de entendimiento que construye su casa en la arena. Los muros que levanta no tienen fundamento, pero dice que otro que oyó la palabra y la hizo, ese es comparado a alguien que edifica su casa sobre la roca. Este concepto de guardar tiene que ver con eso, poner nuestros fundamentos en la palabra de Dios. Por hoy vamos a dejar hasta allí. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Nos está invitando ya de entrada a que nos dispongamos a guardar, no solamente a leer, a recibir. Hay que disponer nuestro corazón. En el día de mañana vamos a hablar de eso, disponer nuestro corazón. No es que somos perfectos, no es que ya leemos esta palabra y digo, esto ya no lo necesito, yo eso ya lo cumplo. Gracias a Dios que ya mi vida pasó esa etapa. No, es que hacemos una revisión, una observación constante a la palabra y volvemos a ese llamado de atención. Esto tengo que guardarlo, esto tengo que atesorarlo, esto tiene que estar en mi vida. A todos deseo que Dios les bendiga y que este llamado que ya empieza a hacernos el Señor de una manera muy sabia, muy sencilla, ya empiece a ser parte de nuestro trabajo, guardar la palabra de Dios. Dios les bendiga.